Buenos días a todos, gracias por estar en este panel. Como dijeron, mi nombre es Paola Díaz, actualmente estoy como directora de prospectiva en APRESID, que es el programa que tiene temas de mediano y largo plazo de la institución. Aprovecho, tal vez un poco abusarme del momento, invitarlos a todos 6, 7 y 8 de agosto en la Rural de Palermo, en Buenos Aires, a nuestro próximo congreso, donde la institución muestra todo lo que venimos trabajando hace tantos años. Para introducirnos en el panel, tanto Marce Arriola, Ramón, que en la institución lo conocemos más por Moncho, que me queda más cómodo decirte así, y yo somos socios, que ya nos conocemos, que cada uno tenemos un rol diferente en la institución, y un poco este panel es, todo lo que vinieron hablando en el panel anterior, a quienes les agradecemos, es bajar al lote y ver al campo cómo llevamos adelante estos sistemas que tanto promovemos. Y me voy a tomar el atrevimiento, antes de que ellos empiecen a presentar, en agradecer la presencia. Sé que hay mucha gente que, eso también, ¿no? Antes de empezar, saber que cada uno de nosotros somos claves en llevar adelante estos sistemas, cada uno desde su lugar, y que creo que para abordar esta charla es tener en la cabeza la palabra innovación y la palabra evolución. Agradecer a Roberto Peiretti, que es uno de los pioneros de APRESID, que vienen trabajando y que ellos cuentan que no es hace 35 años que se fundó la institución que empezaron a trabajar, sino que tuvieron 19 años de equivocarse mucho, de aprender, y recién ahí, cuando aprendieron mucho, empezaron a promover el sistema. Y agradecer a Norberto Valario, quien es parte fundamental de la empresa que va a contar Moncho, porque en ellos dos creo que esto, la evolución, la innovación fue clave para abordar estos sistemas y poder producir enfocándonos en la salud del suelo y en el cambio climático hoy. Marce. Bueno, yo me voy a parar porque me voy a tomar el atrevimiento de pararme para que me vean, porque no soy muy esbelto, así que me voy a parar. A ver si podemos arrancar con la presentación. Perfecto. Mi nombre es Marcelo Arriola, yo soy de Pergamino, soy profe de la Cátedra de Manejo de Suelo y Fertilidad de la Universidad Católica Argentina y socio de APRE y con un corazón muy grande en la institución y enamorado de una de las instituciones que en algún momento, cuando decidí dejar mi carrera ya por 2006, 2007, conocí a dos personas, una con la que trabajaba, que tengo que agradecerle mucho, los hermanos Moreno, Alejandro y Pablo, que me trataban de que no me vaya de la agronomía, porque yo estaba muy enojado con la agronomía y ellos querían que no me vayan. Y a César Belloso, que me trajo a esta institución. Me abrió la puerta de esta institución, que me hizo creer que la agronomía tenía una lógica, ¿no? Así que, después del agradecimiento, primero están buenos los agradecimientos y le agradezco el agradecimiento que estén ustedes acá para escucharme. Y después del agradecimiento, contarles y empezar a mostrarles algo que tal vez nada tenga que ver con la agronomía, o sí, vamos a ver si tiene que ver. Esa es nuestra galaxia, ¿no? Y por allí estamos nosotros, y en esa galaxia, que ya hay más de entre 1 billón y 2 billones de galaxias descubiertas. Esto se lo muestro a mi hija y se lo cuento cuando era adolescente y venía por ahí con unas ínfulas medias raras y decía, no te creas tan importante, ¿no? Y bueno, el centro de la galaxia es agujero negro, Sagitario de estrella, que unos 26.000 años luz tenemos para llegar de Sagitario a estrella a nuestra Tierra, ¿no? Y 26.000 años luz que obviamente sabemos que no podemos viajar a más de la velocidad de la luz porque tenemos masa y la masa se hace infinita en la velocidad de la luz, así que no podemos viajar a la velocidad de la luz. Y la pregunta que podría hacerles, imagínense que acá hay una persona que nació en 1879 y esa persona nos dice que sí se puede viajar al centro de la galaxia, hacer los 26.000 años luz en 20 años y volver en 20 años nuevamente a la Tierra. Para él pasaron 20 años y para nosotros, ¿alguien le creería que en 20 años podemos llegar si no se puede viajar a la velocidad de la luz? Puede levantar la mano si alguien lo cree. Nadie. Bueno, pero esa persona nos ganó. Esa persona se llama Albert Einstein. En 1905 dio su teoría de la relatividad, la específica y la general le llevó 10 años más.
en la cual dice que el tiempo es relativo. Yo que me estoy moviendo en este momento, mi tiempo transcurre más lentamente, ustedes que están quietos, su tiempo transcurre más rápidamente. Es muy chiquitita la diferencia, pero en estas velocidades absolutamente se nota, y como el tiempo es relativo, si nosotros viajamos al 99,996 para sacarlo de periodo, de la velocidad de la luz, podemos llegar en 20 años a Sagitario de Estrella, no se metan porque no salen más, y volver en otros 20 años de vuelta a la Tierra. Con el problema de que en la Tierra pasaron más de 30.000 años, ¿no? Así que, porque el tiempo es relativo. Es relativo con la velocidad, es relativo y eso, tenía 36 años cuando hizo su teoría de la relatividad. Teoría por la cual no le dieron un premio Nobel, ¿no? Es loco, le dieron sí un premio Nobel en 1921, pero por el efecto fotoeléctrico, que nada tiene que ver con esto, pero por esta genialidad no le dieron un premio Nobel. Así que ni la ciencia lo entendió en ese momento a este muchacho. Y Carl Sagan dice que por más que las cosas parezcan obvias, a veces no son verdaderas. Perdón, ¿podré volver? Sí, ahí pude. En 1977, mamita, ¿cómo estoy con el dedo? En 1977, estos tres científicos pusieron un paper del efecto de la verdad ilusoria. Verdaderamente nosotros, a veces con 2 o 3 cositas que agarramos, construimos una verdad y creemos que es absolutamente verdad. Y no miramos a la ciencia, ¿no? Y digo, pongo un punto ahí, la ciencia no es la verdad, pero es la mejor interpretación de la realidad que tenemos en este momento. Y tal vez la ciencia, dentro de 10 años, nos diga que hay cosas que hoy estoy diciendo que estaba equivocado, sépame perdonar, pero verdaderamente con la realidad de hoy es que digo lo que digo, pero después a lo mejor dentro de 10 años lo que digo eran mentiras. Y eso nos lleva a algo que yo hincho bastante con los chicos de la facu, digo, nos cuesta tanto aprender, rendir una materia y demás, que cuando sabemos algo no queremos dejar de saberlo. Y nos aferramos al conocimiento y nos negamos a desaprender. Y esa es una palabra que me parece que vamos a tratar de trabajarla en el transcurso de la charla, pero es una palabra que vamos a tener que tratar de usar cada vez más, porque si la ciencia evoluciona no puede ser que nosotros no evolucionemos en el conocimiento y nos quedemos aferrados a lo que aprendimos en la facultad, porque así es. Así que volvemos al efecto de la verdad ilusoria y Hawking, persona que yo admiro muchísimo, decía que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Es de eso que creer que, fíjense lo que sé, ¿no? Eso de llegar a la galaxia no puede ser 27.000, 26.000 y pico de años luz que está Sagitario A, yo no tengo forma de llegar. ¿Por qué? Porque raramente la persona más longeva creo que cumplió 116 años, un japonés, o sea que no creo que viva más de 116 años, y hay 26.000 años, ya está, con 2 cosas construir una realidad. Y no le hice caso a la ciencia de 1915. Perfecto. Y pongo esta de Stephen con la NASA, porque la NASA el año pasado, 21 años después que Hawking dijo que el planeta se iba a terminar la vida en el planeta, así por el 2600, pero no porque Andrómeda se comía, que es nuestra galaxia vecina, se comía nuestra galaxia, o no porque el Sol de pasar está en la mitad de su vida, 5.000 millones de años, y en los próximos 5.000 millones de años que le queda va a pasar de enana amarilla a gigante roja y se va a comer todos los planetas y se va a derretir el planeta. No por eso, mucho antes, 2600 ya no son años, tanta cantidad de años. Y la NASA
dijo el año pasado en un informe que verdaderamente el cambio climático es un hecho, que estamos bastante más cerca de lo que queremos de llegar a ese punto de no retorno y tenemos que cambiar. En muchos casos no lo estamos haciendo, Estados Unidos se bajó de la... Así que bueno, por eso me gusta esta foto de ese reconocimiento de la NASA a este genio que lamentablemente con su enfermedad no tuvo una buena vida, pero si leen el libro, su libro, su autobiografía, deja enseñanzas muy bonitas. ¿Y qué pasa de estas verdades ilusorias que tenemos, estas fake news que tenemos en la agronomía? ¿Tenemos verdades ilusorias en la agronomía? Y sí, tenemos una verdad ilusoria. En las tablitas sumerias, cuando no existía el papel y se escribía en arcilla, este es el simbolito de cebada, se araba en ese momento, así que tenemos, la historia de la arada es mucho más grande, lo hablaba ayer con Roberto Peiretti, pero por lo menos tenemos ideas con estas tablitas de que en el 3000 a.C. ya se usaba la labranza. Y tenemos eso metido en la cabeza, que labrar encima viene de laborear, del laboro, y cómo no trabajar la tierra. Y ese es uno de los principales problemas que hemos tenido de esas verdades ilusorias, que ha llevado que ya tenemos ejemplos de procesos de desertificación en nuestro querido planeta Tierra. Y esos efectos de desertificación no están correlacionados, lo de abajo es un resumen de por qué la desertificación, pero la desertificación es por labranza, sobreexplotación, sobrepastoreo, mal uso de riego, etc. Y eso de creer que hay que trabajar la tierra lo tenemos metido y es absolutamente una falsa verdad. Los procesos de desertificación fueron por exceso de laboreo. Como recién dijo el presidente de AUCID, ustedes fuertemente, por plan uso de suelo, lograron disminuir fuertemente la erosión, cosa que nosotros tenemos suelos sin tantos problemas de erosión y sin embargo todavía hoy Argentina sigue teniendo problemas horrorosos de erosión. Pero no es solamente el problema de erosión, sino el problema de pérdida de materia orgánica. Y a mí me gusta esta de Ratan Lal de 2011, que propiedades físicas, químicas y biológicas que ahora APRESID fue gran pionero en trabajar sobre biología de suelo, en aquel BioSPAS, Biología de Suelo para una Agricultura Sustentable. Están como centro condicionando todas las propiedades físicas, químicas y biológicas la materia orgánica. Y no podemos permitir que la materia orgánica se vaya por erosión, pero tampoco que se pierda, que ahora vamos a ver un poquitito más adelante, de otras maneras que no son por erosión y que lo hacemos todos los días. Con lo que es muy importante no perder la materia orgánica. Por ende, si la labranza es un problema, el primer paso para co-construir nuestros suelos, para reconstruir nuestros suelos, es siembra directa. Entonces hay que cambiar esa idea de que la labranza es buena y de que las tablitas... Hay incluso una canción de 1700 a.C. escrita en tablitas sumerias de una canción al arado, ¿no? En ese momento se hablaba bien porque les daba de comer. Ahora tenemos mucha información. La información de allá cambió. Imagínense que la información, de acuerdo al paper del tsunami del conocimiento, la información se duplicaba en 50 años. Hoy la información se duplica en meses, cuestiones de meses. En medicina, 37 meses. En ciencia de tecnología, creo que son entre 18 y 24 meses, se duplica la información en ese tsunami del conocimiento.
siembra directa. Y en esto, un puntín acá es, desde APRESID ponemos, mamito con el dedo, tratamos de mostrar, vuelve al reloj, el tiempo, que ahora vamos a hablar bastante más del tiempo, pero nos gusta poner siembra directa y otros pilares, pero como engranajes. ¿Por qué engranajes? Porque en realidad, si uno lo mira como patitas de mesa, que yo por ahí para los chicos le ponía patita de mesa, como diciendo para que la mesa quede estable necesita 4 patitas, que ahora las vamos a tratar de charlar desde la visión de APRESID para hacer una agricultura sustentable. Pero cualquier patita de la mesa, para ahí si se rompe, las otras 3 a lo mejor tengan la mesa. Pero si falta un engranaje de los que les vamos a nombrar, el reloj no funciona. Entonces son absolutamente conexos estos puntitos que ahora les vamos a mostrar. Y acá me quedo en esta, hablamos de materia orgánica, y esto es de Welly McDough, desde 2004, es absolutamente viejo, pero esto nos hace entender que nuestros stocks de carbono cambian, pero cambian de acuerdo a lo que nosotros hacemos en el suelo. Podemos aumentar mejorando los suelos, pero acá ya no hay erosión, esto está fuera de la erosión. O podemos bajar materia orgánica de nuestros suelos de acuerdo a las prácticas que hacemos, ¿no? Ejemplo, si nosotros tenemos unas pasturas y nos metemos en una agricultura sojizada, lo que va a suceder es que los aportes de carbono son absolutamente bajos y al tener absolutamente bajos esos aportes de carbono empiezo a perder carbono y se me cae la materia orgánica de nuestro suelo. Y no hubo erosión. Y eso nos pone otro punto que es bastante importante, que es otra verdad ilusoria, es creer que los suelos pueden descansar. ¿Se acuerdan? Antes decíamos, bueno, que el suelo descanse. El suelo, la única forma de entrar en materia orgánica del suelo es por los vegetales. De la misma manera que nosotros comemos, si dejamos de comer 4 meses al año, no solamente nos ponemos flaquitos, sino que tal vez no lleguemos al año que viene. A los suelos le pasa algo parecido, se adelgazan fuertemente porque no tienen entrada de carbono y eso rompe otro paradigma, otra verdad ilusoria, es de creer que el barbecho es bueno. El barbecho es absolutamente malo porque lo que hace, como bien mostraba el gráfico de Welly McDough, se cae la materia orgánica de nuestro cielo, aún sin haber erosión. Y en Argentina se perdió el 50% del carbono de nuestros suelos en materia orgánica sin problemas de erosión, ¿no? O sea, nuestros suelos se adelgazaron casualmente por tenerlos a régimen. Y también está la diversificación. Digo, la soja no es mala. El maíz no es malo. Los problemas son las monoprácticas, los monocultivos. Eso sí, la sojización es mala. Alguna vez escuché a alguien que decía, bueno, los gringos no son tan sonsos, hacen monocultivo de maíz. Horroroso, horroroso, horroroso. Los monocultivos de maíz, y ustedes los pueden observar en México tuvieron los problemas de los chicos de sangre azul, por exceso de fertilización de nitrógeno, por la gran cantidad de nitrógeno que se aplicaba. El nitrógeno va a la napa, queda como nitrato, el nitrato se lo toman los chicos y ese nitrato, la hemoglobina que va llevando oxígeno a nuestros pulmones, a nuestros músculos, el nitrato se mete allí adentrito y hace que la sangre circule y no lleve oxígeno y los deditos se nos ponen azules. Por monocultivo. Por ende, desde APRESID consideramos que uno de los eslabones elementales para que esto funcione, que estas capturas de carbono se potencien, tiene que haber diversificación y tienen que estar tanto las gramíneas como las leguminosas metidas en nuestro sistema. Y obviamente si pensamos en que tenemos que empezar a hacer suelos más gordos, la nutrición tiene que ser balanceada. No solamente para que aumentar los niveles de carbono, sino sabemos que si nos excedemos en un solo nutriente empezamos a ser ineficientes. Hay muchos nutrientes, como hablamos recién con el nitrógeno, que no queda en el sistema, sino que se pierde. Y cuando hablamos de nutrición no hablamos de fertilización.
Hablamos de nutrición, cuando la fertilización es una de las herramientas para mejorar nuestra nutrición. Pero si yo hago barbecho, todo lo que fertilicé y queda en el sistema, sabemos que el nitrógeno es absolutamente móvil, se pierde. Y eso es pérdida de nutrición. Y ahí no estoy hablando de fertilización. Y si puse una leguminosa que me dio nitrógeno al sistema y estoy muchísimo tiempo sin tomar ese nitrógeno porque entré en un barbecho absolutamente largo, pierdo muchísimo nitrógeno en el sistema y pierdo nutrición. Y elemental, el tiempo. Nuevamente, el tiempo como velocidades. Piensen esto como velocidades de construcción. Las velocidades son absolutamente distintas de construcción y destrucción. Ya a los chicos de la facultad lo que les digo es, la velocidad de construcción, hagan de cuenta que ustedes van a 1 km/h hacia allá. Así construimos. Pero cuando destruimos volvemos a 200 km/h. Entonces, si voy 5 días a 1 km/h, avanzo a gatas. Cuando agarro 200 km/h y me vuelvo, me paso del punto inicial. ¿Y eso saben lo que sucede con esta destrucción más rápida que la construcción? Es que no nos podemos permitir el concepto de decir una labranza cada tanto, por arribita, algo muy chiquito, un disquito, nomás livianito, no hace absolutamente nada. Sí, destruye y nos hace volver a una situación absolutamente para atrás. La siembra directa es un proceso. Escucharon la palabra sistema de nuestro presidente muchísimas veces, porque no es una herramienta sola, sino que es un sistema que hace que sea un proceso que no se pueda entrar y salir como si fuese una... Casi yo lo trato de hacer el paralelismo con las adicciones. Digo, si uno rompe una adicción, no puede decir, bueno, voy a fumar un cigarrito hoy que es 24 de diciembre, no me lo merezco, porque ahí se arma el lío fuertemente en nuestras adicciones. Así que, transversal a esto está el tiempo, ¿no? Importante nuevamente el tiempo. Y ya para terminar, juntos seguimos aprendiendo. En APRE tenemos una cosa que me gusta mucho, que decimos, juntos sabemos mucho más de lo que sabemos cada uno, hay ahí una potenciación. Rodolfo Gil una vez me dijo una idea que me gusta mucho y la transmito. Si yo vengo con una moneda y le doy al Señor una moneda, el Señor viene y me da una moneda, nos damos la mano, nos vamos y le decimos gracias Señor y nos vamos cada uno con una moneda. Ahora, si yo vengo con una idea y el Señor viene con otra idea, nos damos la mano y yo me voy con 2 ideas y el Señor se va con 2 ideas. Y eso es lo que construye APRESID. Ese conocimiento en red de cantidad de personas pensando en sustentabilidad para dejar mejores suelos. Pero aplicar lo aprendido. Porque no vale de nada. Mi sensei dice... que le molesta mucho cuando alguien viene y dice, ¿qué tal, cómo le va? Sí, yo soy quinto dan. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, soy quinto dan. Ah, mire, qué interesante. Pero hace 5 años que no entreno. Bueno, no sos nada, no sos karateca. Karateca es el que entrena todos los días. Somos lo que hacemos todos los días. Lo que hacemos una vez cada tanto no lo somos. Somos nuestros hábitos, lo que hacemos todos los días. Y verdaderamente si no aplicamos lo aprendido estamos en un problema. Y veo muchas ideas allí de modas, por ejemplo con los cultivos de servicio, que tenemos media hectárea mostrando nuestros ensayos de cultivo de servicio y después todo el campo en barbecho adelgazándose fuertemente. Les agradezco muchísimo y piensen que tenemos que cambiar fuertemente. Es de locos que el dióxido de carbono que está en la atmósfera nos está matando por el calentamiento global y si lo capturamos y lo llevamos a nuestros suelos va a aumentar la materia orgánica haciendo suelos mucho más sanos, no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones. Muchas gracias. Gracias, Marce. Marcelo nos dio como asesor de la zona de Pergamino y acá también asesorando en Uruguay un pantallazo de los pilares que promueve APRESID. Y ahora con Moncho lo que vamos a ver es concretamente cómo lo llevamos adelante en un ejemplo de producción. Así que, Moncho, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Pau. Bueno, como ya me presentaron, soy Moncho García, ingeniero agrónomo. Trabajo hace más de 25 años en la firma Norberto Valario e Hijas.
y voy a comentar un caso práctico de la implementación de estos sistemas intensificados de producción. Bueno, para ponerlos en contexto, la firma tiene su operación ahí en el sudeste de Córdoba, en la zona de Marcos Juárez. Los campos están distribuidos en un radio de 30 kilómetros alrededor de Marcos Juárez. Es una empresa familiar, cuarta generación de productores agropecuarios y tiene una vocación clara de preservar el suelo para las generaciones futuras. Trabaja campos propios por administración, todas las labores se realizan con maquinarias propias, tiene un planteo mixto donde hay un campo que tiene un núcleo ganadero que se hace cría y el resto está en agricultura continua. En la zona llueven alrededor de 850 milímetros por año. Tenemos suelos algidoles típicos, profundos, sin ninguna limitante, que almacenan alrededor de 300 milímetros de agua por año. Perdón, en los 2 metros. Bueno, veníamos haciendo los deberes, como decía Marcelo, siembra directa, rotación de cultivos, nutrición balanceada, alguna que otra vicia ahí a las perdidas, pero veíamos que la producción estaba estancada, que los niveles de carbono del suelo estaban estables, no caían, pero tampoco aumentaban. Y fue en una visita que hicimos en el año 2014 a la chacra Pergamino de Apresid, donde recorriendo un ensayo de rotaciones, junto con el doctor Duyan Beck, nos cayó la ficha. Nosotros estábamos con lo que venía... perdón, que me equivoqué de cosa. Estábamos por acá, con lo que veníamos haciendo, o sea, peleando el empate, y vimos que había otras rotaciones con las cuales podíamos seguir intensificando el sistema y ganar carbono, que era lo que estábamos buscando, para preservar esos suelos tan valiosos que tiene la empresa. Bueno, en la zona nuestra hay dos realidades productivas. Hay lotes que tienen influencia de napa freática, o sea que nos aportan agua más allá de las lluvias anuales para los cultivos, y lotes que no. En los lotes que no teníamos napa veníamos haciendo una rotación de tercios, trigo, soja, maíz y soja de primera, y ahí lo que fue, y ahí introdujimos los cultivos de servicio para eliminar ese barbecho tan perjudicial para el sistema que comentaba Marcelo, entre el maíz y la soja de primera. Siempre esos cultivos de servicio eran un mix de gramíneas y leguminosas, que la composición de esos cultivos dependía de cuál era el cultivo de renta que hacíamos a continuación. Y en los planteos con napa, que ya habíamos intensificado, habíamos eliminado la soja de primera y hacíamos trigo, soja, maíz, introdujimos el cultivo de servicio previo a la siembra del maíz, siempre maíz de primera. En definitiva, la idea era intensificar todo lo que el agua lo permita. ¿Cómo los hacemos? Nosotros los sembramos a los cultivos de servicio, no lo hacemos al goleo. En nuestra zona los inviernos son muy crudos y secos, entonces si no logramos una buena implantación, se pierden muchas plantas y después esos cultivos que nacen ralos o por manchones se pierden, nos generan muchos inconvenientes de malezas. Entonces los sembramos sobre la cosecha del maíz. En una punta del lote está la cosechadora y en la otra ya arrancamos sembrando los cultivos de servicio. La fecha de siembra es cuando empezamos a cosechar el maíz y tenemos agua en el suelo, empezamos la siembra de los cultivos de servicio y la interrumpimos al momento de arrancar con la siembra de trigo. En caso de ser necesario, hacemos un barbecho, un reseteo del lote antes de sembrar esos cultivos de servicio, y si algún lote puntual ya viene con una historia de malezas complicadas, podemos llegar a utilizar un herbicida residual. Generalmente no los utilizamos. Nosotros, en un año normal, sembramos en septiembre el maíz, se le aplica el herbicida residual, a ese maíz no se entra más con herbicidas, se lo cosecha, sembramos el cultivo de servicio y hasta el momento de terminación de ese cultivo de servicio
no se aplica ningún otro insumo de síntesis en el lote. O sea, pasan prácticamente 12 meses sin la aplicación de fitosanitarios. Otra cuestión que aprendimos por las malas es la importancia de la inoculación de las vicias. Cuando el lote no tiene historia de vicia, si no lo inoculamos bien, no tenemos buenos resultados. Así que aplicamos doble dosis de inoculante y lo hacemos con un tratamiento profesional. Por ahí lo que hacíamos con la soja, que era curar con el chimanguito de la tolva, no nos dio buen resultado. Bueno, como comentaba anteriormente, la densidad de esa mezcla va a depender de si vamos a soja o a maíz. En el caso de ir a soja, por ahí cargamos un poquito más la gramínea, y en caso de ir a maíz, la leguminosa, de manera de disponer de más nitrógeno para el cultivo siguiente. Y la finalización del ciclo, en nuestro caso, la hacemos de manera química. Se puede hacer con rolos también, pero en ese caso hay que tener cuidado con la elección del ciclo de los cultivos, porque si no tenemos rebrote. Entonces, como nosotros hacemos una siembra, terminamos sembrando alrededor de 2.000 hectáreas por año de cultivo de servicio, sería muy difícil ir cambiando la composición de ese cultivo de servicio, entonces lo terminamos de manera química. Siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de agua para el cultivo siguiente, ¿no? Bueno, ahí vemos, este es el mismo lote en 2 fechas de siembra, en 2 fechas diferentes. Al principio lo que predomina es la gramínea, lo que crece más rápido, y después, a partir de agosto, cuando empiezan a levantar las temperaturas, ahí es donde se produce la explosión de la producción de la vicia. Bueno, y vemos que a pesar de, también, si lo dejamos en primavera desarrollar lo suficiente, a pesar de la diferencia en la fecha de siembra, este se sembró el 14 de marzo y este el 3 de mayo, y llegamos a septiembre con una producción también de alrededor de 8 toneladas de materia seca por hectárea en los 2 casos. O sea que la fecha de siembra no es limitante. Bueno, acá, esto no sé si va a funcionar, es una prueba que hicimos con la idea esta de reducir el barbecho a la mínima expresión. Sembramos el maíz, en este caso, directamente sobre el cultivo de servicio vivo. Una máquina convencional de siembra directa, cambiándole un poco las ruedas tapadoras, se puede hacer una siembra sin inconvenientes, de nuevo sobre un cultivo de servicio de alrededor de 10 toneladas de materia seca por hectárea, sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, eso lo hicimos en varias ocasiones. Siempre encontramos que la siembra en verde tiene un rendimiento inferior, levemente inferior, pero algo inferior. La implantación no es tan buena como cuando tenemos un pequeño barbecho del cultivo de servicio. Y esto siempre, estamos hablando de casos donde disponemos de napa freática, ¿no? Cuando dependemos solo de las lluvias, no podemos jugar tan fino con la producción del cultivo de servicio, porque después nos va a pasar factura en el cultivo de renta siguiente. Bueno, estos son casos de cómo queda una soja implantada sobre esos cultivos de servicio, un maíz. ¿Ven? Acá, cuando hablamos de economía de agua, por ahí se hace mucho hincapié en lo que consumió ese cultivo de servicio y cómo arranca el cultivo de renta posterior. Pero cuando yo veo esto, si bien puedo disponer al momento de la siembra de menos agua útil, toda lluvia posterior que cae sobre un lote así, perdón, ahí está, infiltra mucho más. Entonces, si bien por ahí la foto al momento de la siembra dispongo de menos agua cuando vengo sobre un cultivo de servicio, después en el ciclo del cultivo siempre voy a tener más agua disponible para ese cultivo. Bueno, el control de malezas es espectacular, ahí abajo no crece nada.
Como decía antes, con un solo control de herbicidas residuales cubro todo el ciclo del cultivo. Después, todo ese nitrógeno que me está fijando la vicia, me lo disponibiliza para el cultivo de renta, en este caso el maíz. Tengo que hacer ajustes, porque por ahí en el momento de hacer los análisis de suelo no está disponible, pero sí me lo va a entregar más adelante. Vemos que las curvas de nitrógeno se aplanan mucho, con mucho menos fertilizante logro las mismas altas producciones. Entonces, digamos, estos sistemas intensificados tienen muchos bemoles que tenemos que ir ajustando a medida que los vamos llevando adelante. Bueno, en modo de resumen, las claves para su implementación. Primero, que los dueños de la tierra estén convencidos en la importancia del capital que tienen, ¿no? Si son rentistas, que lo único que les interesa es el rendimiento de ese año, por ahí estos sistemas son difíciles de aplicar. Otra cuestión fundamental que nosotros aprendimos de nuevo por las malas es cuando uno entra en estos sistemas repetir la rotación en el mismo lote. Entonces vemos rápidamente el efecto que tienen estas prácticas, que es acumulativo. Yo después de 3 ciclos de estas rotaciones veo cómo realmente la estructura del suelo cambia drásticamente y los cultivos empiezan a disponer de mayor cantidad de agua. Si yo hago salpicado un lote por ahí a las perdidas, me pierdo de ver esto y se demora más la aplicación de estos sistemas. Bueno, los cultivos de servicio tienen que ser considerados como un cultivo más. Tenemos que usar semilla de calidad, sembrar correctamente, curar esas semillas si es necesario, si hace falta aplicar alguna herbicida residual, aplicarlo, porque si no, llevamos las de perder. Otro tema fundamental es la logística. Yo estoy sembrando en el momento de plena cosecha, entonces tengo que planificar con tiempo las acciones porque, bueno, nunca hay personal disponible en esa época, entonces, digamos, como que el sistema lo estoy estresando bastante, por lo cual tengo que tener todo bien aceitado para poder llevarlo adelante. El personal, ¿no? Yo acá, en un momento de nuevo de muchísimo trabajo, le estoy poniendo más trabajo. Entonces es fundamental que entiendan el porqué de estas prácticas, el porqué de este trabajo extra y los beneficios que tienen en el largo plazo. Y bueno, después la maquinaria tienen que ser adaptadas a estos sistemas, como comentaba anteriormente, y de alta capacidad de trabajo. Tengo poca mano de obra disponible, entonces tratar de utilizar máquinas que hagan muchas hectáreas por día. Y de nuevo, lo que comentaba, el agua, ¿no? Esto funciona fenómeno siempre y cuando tengamos agua disponible. El agua es la que desencadena la vida. Si venimos de años secos, como nos tocó últimamente, la verdad que la cosa no funciona. Tenemos que tener, digamos, agua disponible en el sistema para poder llevar adelante esto. Las principales ventajas que tiene la adopción, el aumento de la eficiencia de uso de agua, la lluvia efectiva aumenta, la disponibilidad para el cultivo aumenta, entonces empiezo a producir más por milímetro precipitado. Reducción de los insumos, tanto de fertilizantes como fitosanitarios. Maximizo el secuestro de carbono, como comentaba Marcelo, al reducir el periodo de barbecho, tengo un cultivo verde fotosintetizando todo el año y de esa manera puedo meter más carbono y también nitrógeno en el caso de las leguminosas al sistema. Y después mejoro y estabilizo los rendimientos. Tengo, tanto en trigo como maíz, mejoras en los picos, pero principalmente levanto en los pisos. Los lotes se emparejan mucho, entonces los pisos son mucho más altos. Y bueno, para terminar, un ambiente, todos escuchamos cuando vemos un ensayo comparativo de rendimiento que aproximadamente el 70% del resultado depende del ambiente.
Y el ambiente no lo puedo comprar en la agronomía ni en la cooperativa, lo tengo que construir en el lote. ¿Y cómo se construye? Con rotaciones intensas y diversas, con fertilización oportuna y balanceada y con tiempo. Necesito muchos ciclos de estas buenas prácticas para mejorar los ambientes. Como decía Marcelo, el camino de construcción es muy lento y el de destrucción es muy rápido. A todos nos tocó por ahí agarrar algún lote chacareado y sabemos el tiempo que nos lleva equipararlo con los que venimos trabajando bien. Así que bueno, a no perder el tiempo, a probar y bueno, esto funciona. Muchas gracias. Gracias, Moncho. Y un poco para ahora ir cerrando en un ratito el panel, quería hacerles algunas preguntas que me fueron surgiendo mientras cada uno hablaba, arrancando por Marce, que siempre hablamos del tema, por eso yo al principio les dije, pensemos en evolución y en innovación. Y muchos dirán, APRESID cuando empezó nos relacionaban mucho a la institución con la soja y el glifosato. Y en el mundo todavía, Marce, bueno, no lo mencionó tanto, pero él que viaja y promueve, así como en su momento Roberto Pairetis viajó promoviendo este sistema, nos relacionaban con alta cantidad de uso de insumos para implementar este sistema. Pero eso fue cambiando, o sea, la siembra directa hoy no es solamente no remover el suelo, sino que tiene que ver con un sistema de producción. Y con eso, Marce, te pregunto, la evolución del conocimiento de lo que vos hablaste, el rol de APRESID, y esto de las tecnologías de insumos y de procesos, ¿es la otra, las complementamos? Bien, me viene bien la pregunta porque hay veces que te ven y te dicen, yo sé que vos odiás los insumos. No, para nada. Nada más falso que eso. Sí, lo que me molesta absolutamente es el mal uso de los insumos. Y en general, me parece que nos hemos olvidado fuertemente de las tecnologías de procesos, hemos crecido los rendimientos, hay cantidades de papers que muestran cómo ha evolucionado el crecimiento de los rendimientos a pesar de que se cayó la materia orgánica, y eso es absolutamente a fuerza de insumos y excelentes insumos y excelentes tecnologías. Pero claro está que qué producto más noble que el glifosato, como dicen, por lo menos para el campo, y se rompió por el mal uso. Entonces, si nosotros respetamos la naturaleza fuertemente, tratamos de hacer tecnologías de procesos que nos hagan producir, pero lo más parecido a la naturaleza, bajamos fuertemente la necesidad de insumos. Ejemplo, sabemos absolutamente que México tiene unas rotaciones así por el Valle de Toluca, con una gran cantidad de gramíneas, ¿no? Esa rotación con trigo, maíz, con poquitas leguminosas. Y la huella de carbono es absolutamente fuerte de sus maíces y de sus trigos porque necesitan una gran cantidad de nitrógeno porque es gramínea. Lo mismo pasa allí por las triples y en Estados Unidos, en la zona de Illinois, Iowa, en donde también hay bastante maíz sobre maíz y al no haber leguminosa, la huella de carbono de esos maíces es muy fuerte porque hay una gran necesidad de fertilizantes de síntesis química. Ahora, me gusta ese paper que muestra la huella de carbono del maíz de Argentina con el resto del mundo, y la huella de carbono es muy baja porque el uso de nitrógeno, y se puede bajar mucho más fuerte si las tecnologías de proceso que aplicamos son muy inteligentes, no dejamos que el nitrógeno se pierda de nuestro sistema, seguimos con esas leguminosas aportando nitrógeno a nuestro sistema para tener mejores maíces con menor cantidad de insumos. Los insumos, las tecnologías de insumos son buenísimas, me parece que no hay que malabusar. Fuertemente podemos nombrar tecnologías que le rompimos rápidamente, el BT3, por no usarlo, y yo hacía unos análisis de campaña para no hacer, que no haya aparecido con ningún grupo de productores, pero hacía de algunos grupos de productores análisis de campaña o de empresas de algunas zonas de Argentina, y le decía, muchachos, ustedes no usan refugio.
Ah, olvídate, no pasa nada, el de al lado seguro no. Chao. En muy poquitos años lo que tardamos en generar una buena tecnología por el mal uso, terminamos destruyéndolo. Entonces, creo que nos olvidamos de las tecnologías de proceso, tenemos que volver a recordarlas, tenemos que leer. Me encantó la frase del presidente de que coincido fuertemente, creo que la extensión no está pasando por un buen momento. Eso ya lo dije en algún otro congreso y el colegio de ingeniero de Pergamino me saltó el pescuezo, pero después nos entendimos, pero no está pasando por un buen momento. Los productores tienen que, los técnicos, perdón, tienen que estar transmitiendo. Hay una cantidad de información absolutamente grande y el productor no la está aplicando. ¿Quién está en el medio? El extensionista. Si el extensionista no asesora bien con la cantidad de información que hay nueva y no se anima a desaprender para dar nuevas recetas, por así llamarlo, que no es tan linda la palabra receta, no usamos tecnología de proceso y al no usar tecnología de proceso terminamos haciendo uso y abuso de las tecnologías de insumos. Las dos creo que tienen que estar, pero hay que recordar que la tecnología de procesos hay que volverla porque los suelos no son algo que es inagotable. Gracias, sí, en Aprensiz hablamos mucho siempre de eso, ¿no? De la evolución de la combinación, no es una cosa o la otra. Y yendo a vos, Moncho, que siempre también en la institución hablamos mucho de que hay que adaptar a cada zona. Él está en la zona sur de Córdoba, yo que estoy en la zona más centro-norte de Córdoba trabajando. Lo que te dicen es, yo no tengo agua para hacer lo que hace él. O sea, y bueno, es adaptar, o sea, sí queremos recalcar que no son recetas, que cada uno en su región podrá adaptar tomando distintas tecnologías de insumos y procesos este sistema, pero volviendo a la empresa donde Moncho es parte y trabaja hace tantos años, en Argentina hay un programa de televisión que se llama Locos por el Campo, donde se muestra qué hacen en el campo para aquellos que no están tan relacionados al agro, para entender qué hacen con el campo. Y en ese programa, la empresa de Moncho mostraron hace un tiempo cómo trabajaban. Y viéndolo me sorprendió mucho el testimonio de los empleados, de la gente que trabaja con ustedes, gente de hace más de 35 años, de muchos años, y yo pensaba, viéndolos manejar maquinaria muy moderna, y que empezaron con el arado. Bueno, y también yo digo, por eso nombraba a Norberto, o sea, empezaron con el arado hace mucho tiempo atrás, qué bien poder pasar a otro tipo de tecnologías, de formas de producir. Y ahí te pregunto, Moncho, ¿cómo lograron, qué ves vos de la empresa, que no es solamente importante lo técnico y lo productivo, sino también que la empresa acompañe a esa evolución, que quien lleva adelante todo esto acompañe esa evolución con la gente? Sí, como decía, la empresa tiene una clara vocación por la conservación del suelo, entonces siempre, históricamente, utilizó las mejores tecnologías disponibles para lograr ese fin. En un principio era la chacra mixta, 4 años de agricultura, 4 años de ganadería, con labranza, después empezó la labranza vertical, después empezó la siembra directa, y bueno, obviamente el equipo de colaboradores se tiene que ir adaptando a estas nuevas prácticas y las tiene que ir entendiendo, ¿no? Porque siempre, como comentaba Marcelo, lo más difícil es desaprender. Hay anécdotas de Norberto, de un encargado que cuando empezó a hacer siembra directa, digo, bueno, yo sobre esa hectárea a mí no me pague, a mí págueme sobre las que hago convencional. No le tenía fe. No le tenía fe para nada. Pero bueno, si uno le explica para dónde va la cosa, empieza a hacer pruebas, los involucra, ¿no? Los hace parte. Marcelo comentaba anteriormente la importancia del conocimiento empírico, ¿no? De la gente que está arriba del tractor, arriba del lote. Por ahí muchas veces nos ayudan a implementar la idea que tenemos de manera mucho más fácil y rápida de lo que a nosotros se nos había ocurrido. ¿Por qué? Porque están ahí, ven cómo son los procesos. Entonces, primero, fundamental que entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y después hacerlos parte, ¿no? Digo, mira, tenemos esta idea, queremos hacer esto que veníamos haciendo así, de esta otra manera. ¿Cómo te parece a vos que lo podemos hacer? Entonces ya cuando se apropian de la idea, es mucho más fácil llevarla adelante. Y cuando se apropian de la idea y se sienten parte del sistema, parte de la empresa, es cuando por ahí
uno logra que permanezcan más tiempo colaborando con uno, ¿no? Si uno solo baja línea y trabaja, digamos, por resultados, por ahí la gente se cansa y busca cambiar de trabajo. Y después hay una fuerte inversión en capacitación, ¿no? Tanto interna como de profesionales externos que traemos a la empresa para mejorar todos los procesos, pulverización, siembra, cosecha, donde hay clases teórico-prácticas, donde se le explica cómo utilizar esa maquinaria. Como dijiste, evoluciona muy rápido la maquinaria. Hoy tenemos disponible en Argentina, en Uruguay, bueno, en cualquier país de estos, lo último disponible en el mundo. Plata hay, se consigue. El tema por ahí es conseguir la persona que te maneje esa máquina y lo haga de manera eficiente. Entonces hacemos una inversión muy, muy importante en los recursos humanos de la empresa. Sí, que eso también recalcar que APRESID trabaja mucho en que los sistemas sean realmente eficientes en lo productivo, en lo económico, pero lo social no es menor. Y trabajamos mucho, digamos, en esa parte, por eso hago foco en esto de la empresa donde Moncho está, que es clave. O sea, alguien que manejaba un tractor muy simple, pasando un arado, hoy está manejando una maquinaria de la que veíamos en la presentación. Como para cerrar, si quieren, corto, Marce y Moncho, decir cómo ven a la institución. También yo voy a hacer mi parte de cierre en cómo ayuda a esta evolución, ¿no? Porque cada uno de nosotros, como técnicos en sus roles, podríamos haber hecho lo mismo sin estar, digamos, sin ser parte de una organización, de una red, y no es por hacer autobombo de APRESID, sino más allá de lo que sea APRESID, ¿qué implica trabajar en red? Un resumen, si quieren, para cerrar cada uno. Bien, voy a hacer un comentario de mí, cosa que es horrorosa, pero bueno, sepan perdonarme. Yo tengo un antagonismo muy grande en el cual no podía trabajar en empresas porque no creo en esas empresas donde no puedo ser callado. El Presi lo sabe y lo sufre fuertemente, mi Presi, en las reuniones de comisión directiva. Y me costaba mucho trabajar. Tengo grupos de estudios, muchos grupos de estudios en los que trabajamos y nos reunimos en alguno una vez por mes, leyendo un paper, en otro una vez cada 15 días, pero tengo muchos grupos de estudios con alumnos, exalumnos o grupos de estudios con amigos. Pero APRESID fue el lugar donde yo me sentí que podía co-construir, en el cual nos entendemos ignorantes, cosa que es genial. Cuando vamos a una reunión, empezás a hablar y te dicen, no, bueno, pero yo, bueno, estaba hablando. Bueno, y te hablan de su caso personal y nunca por eso decía, perdón que hable de mi caso personal. Pero en APRESID sentí que allí sí podía escuchar y ser escuchado. Y fuertemente co-construir y trabajar sobre sustentabilidad sobre los 3 ejes, social, ambiental y económica. Nadie duda que la sustentabilidad económica está, por eso estamos acá todos y cada uno de nosotros, pero sin descuidar las otras 2 anteriores. Así que fue mi espacio, es el lugar que amo, donde voy una vez por mes cuando puedo en reunión de comisión directiva y con los chicos del staff trabajo bastante por Zoom, pero es el lugar donde sentí que podía pensar en trabajar en una institución que verdaderamente hace y dice, o dice y hace lo que dice, pensando en el ambiente. Así que feliz de estar en esa institución y feliz de tener mi espacio para poder co-construir un mejor ambiente para todos. Gracias. Y lo mismo, previo a este panel, cuando íbamos charlando de qué iba a exponer cada uno, Moncho, hablábamos de cómo hubiese sido el aprendizaje, ¿no?, de la empresa si lo arrancaban más solos o en red, ¿no? Sí, bueno, como dijo Marce, lo interesante de la institución, de los grupos regionales que la componen, es que uno se junta una vez por mes con
con pares que están en la misma que uno para compartir experiencias e información, ¿no? Entonces, siempre hay alguno que es punta de lanza y otro que lo seguimos y bueno, según el caso, por ahí a uno le toca hacer punta de lanza y por ahí le toca hacer cola, ¿no? Y en ese intercambio, digamos, se gana mucho tiempo que es fundamental, como estuvimos viendo. Plata, hay muchas cosas. Y plata, sin duda, ¿no? Porque cuando vos viste, como dice el dicho, a veces se gana y a veces se aprende. Cuando uno emprende algo nuevo, cada vez que se equivoca, aprende, ¿no? Pero por ahí en agricultura con ciclos anuales o semestrales, eso te costó 1 año, 6 meses, entonces se ralentiza mucho el conocimiento. Cuando vos hablás con un par que ya está llevando a cabo una práctica de estas, que te cuenta qué problemas tuvo, dónde por ahí poner el ojo y demás, uno gana muchísimo tiempo. Entonces la curva de aprendizaje y la curva de adopción se acelera infinitamente. Eso es lo interesante que tiene la institución. Como decía Marcelo, juntos sabemos más, y es así, es tal cual. Porque bueno, en la regional nuestra son 14 empresas, de las cuales hay de todo tipo. Unos que son contratistas puros, otros que tienen un pedazo de campo muy pequeño, otros que trabajan a grande escala, en campo alquilado, en campo propio. Entonces, en ese mix de conocimiento, uno siempre se enriquece, aporta algo y se lleva algo, siempre. Así que es fundamental, sí, sin duda que si no hubiéramos participado en APRESID, bueno, Norberto desde la fundación de APRESID forma parte de ella, yo desde que soy estudiante, así que la institución sí nos aportó un montón. Un poco para el público que por ahí no conoce tanto a APRESID en Argentina, cuando él hablaba de las regionales son grupos de asesores, de investigadores que pueden ser parte, digamos, de la región. Yo estoy, por ejemplo, en Río Segundo, en la zona centro de Córdoba, donde somos 10 también. Y se juntan productores, asesores, investigadores en grupos que les interesa intercambiar, y de esos grupos en Argentina hay más de 40 distribuidos en el país. Entonces esos grupos trabajan con una metodología que, digamos, la institución un poco guía de cómo hacer esos trabajos a lo largo del año, de brindar la información y poder ir avanzando en el conocimiento. Pero para cerrar, bueno, agradecerles, contarles que, bueno, que lo que promueve APRESID, estos sistemas bien enfocados en el productor como centro, digamos, de la cosa para que pueda evolucionar en estos sistemas, enfocados mucho en la salud del suelo, en cambio climático, en el conocimiento, basándonos mucho en conocimiento y en ciencia desde la práctica. Invitarlos a que cada uno en su lugar, desde donde les toque participar, puedan también ser parte de esto, de promover esto, y no generalizando, ¿no? Nosotros ni siquiera ya hablamos de un campo en general o de una zona en general, sino también de cada lote. Nosotros somos muy conscientes que cada uno deberá manejar su parte, digamos, porque ya lo conoce y porque cada uno, digamos, más allá que no sean productores, cómo puedan colaborar con todo esto. Así que agradecerles y cerrándolo es invitarlos a nuestro congreso de este año, repetirles que 6, 7 y 8 de agosto los esperamos en la Rural de Palermo. Muchas gracias.